¿Quieres saber cómo piensa un trader profesional? ¿Cómo aprovecha las oportunidades que le proporciona el mercado? ¿Cuándo decide comprar? ¿Cuándo decide vender? ¿Qué emociones siente? Pero sobre todo, ¿cómo las gestiona? En este vídeo voy a hacer lo que nadie ha hecho. Voy a abrirme a vosotros, voy a enseñaros lo que pienso, cuáles son mis inseguridades para que os podáis sentir representados y veáis que es algo natural, pero que hay que saber sobrellevarlo. Voy a enseñaros cómo me afecta el FUD, cómo me afecta el FOMO y qué pienso exactamente a la hora de tomar una decisión. Además, os voy a enseñar exactamente cuál es mi estrategia, la estrategia de un trader profesional con más de 6 años de experiencia. Durante los próximos meses voy a estar escribiendo todas las decisiones que tomo, justificándolas y mostrando las emociones que me generan. Todo de manera 100% transparente. Hablaremos de números y podréis contrastar todo lo que veáis en esta serie mensual a través de los vídeos diarios que voy publicando en este mismo canal. Antes de nada, comentarte que abajo en el primer comentario fijado tienes mi perfil de Instagram, la red social que utilizo para comunicarme con vosotros y enseñaros las decisiones de manera más asidua que voy tomando en cuanto a trades o movimientos. Al ser el primer capítulo, lo que voy a hacer primero es poner un poco en contexto la situación actual del mercado para luego pasar a enseñaros directamente las decisiones que he ido tomando durante todo este fatídico mes de junio. Hasta hace no mucho veníamos en un claro mercado alcista donde nadie se podía imaginar que este año Bitcoin pudiera estar por debajo de los 100.000 en ningún momento. Todo empezó con una pequeña corrección natural causada básicamente por dos motivos. El número uno es la sobrecompra de los días anteriores y el número dos es la consecución de nuevos máximos históricos, lo cual suele generar bastante controversia. El problema empezó la semana del 22 de noviembre, donde entraron en escena dos nombres propios. Primero, la variable Omicron y segundo, los nuevos impagos de Evergrande. Entonces nadie podía esperar lo que se nos iba a venir encima, y es que estas noticias fueron el principio del fin. El sábado 4 de diciembre, Bitcoin llegó a tener una caída intradiaria de prácticamente un 22%, llegando a cerrar finalmente entre un 8 y un 9% abajo. Había dos motivos clave, y es que Omicron estaba generando demasiada incertidumbre y la inflación estaba generando demasiado miedo, ya que en ese momento era de un 6,8%, actualmente la tenemos en 8,6% y subiendo. ¿Qué razón teníamos? Los tipos de interés encima no se habían tocado y esto generaba miedo también respecto a cómo se lo podía tomar la economía. A partir de entonces se desencadenaron una serie de incidentes. El 9 de diciembre Evergrande dijo que no podía pagar. El 21 de enero Rusia prohibió las criptomonedas. Entre medio tuvimos una guerra entre Rusia y Ucrania, la cual, por cierto, aún tiene a medio mundo en jaque. Luego hubieron nuevas noticias sobre tipos de interés. Luna llegó a colapsar el 9 del 5 y todo esto generó un precio bastante bajista en cuanto a la situación de Bitcoin. En el canal en todo momento hemos estado defendiendo que todos y cada uno de estos movimientos impulsivos que estáis viendo en pantalla eran únicamente pullbacks para seguir cayendo, hasta el punto en el que Bitcoin acabó llegando a los 30.000. Para ese entonces los 30.000 eran el nivel por excelencia, la zona de acumulación, el soporte infranqueable y parecía prácticamente inédito poder llegar a los mismos, pero es que en muy poco tiempo hemos tenido variables de COVID, hemos tenido impagos de empresas, hemos tenido inflaciones nunca vistas, hemos tenido subidas de tipos de interés, prohibiciones, guerras, colapsos, pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando Bitcoin ya había subido prácticamente un 16% en menos de 5 días, cuando parecía que ya no había peores noticias, que el famoso nivel de los 30.000 iba a dar sus frutos, entonces entramos en junio, el segundo peor mes de toda la historia de Bitcoin, y la verdad, qué razón no le faltaba. En muy poco tiempo, Celsius paraliza la retirada de fondos de sus clientes. Voyager primero reduce y luego bloquea retiros, para finalmente declararse en bancarrota. La SEC rechaza el ETF de Bitcoin de Grayscale, lo que se suma a despidos en Coinbase, despidos en BlockFi, despidos en Crypto.com, por no hablar de que los problemas inflacionarios y las medidas para repelir dicha inflación siguen dando que hablar en todo el mundo. De repente los titulares cambian y el sentimiento de mercado se da la vuelta. Bitcoin hacía semanas que había marcado ya un cambio de ciclo, pero fue necesario llegar por debajo de los 20.000 para que los titulares fueran opuestos a lo que se publicaba tan solo unos meses atrás. El Fear and Greed Index se va por los suelos y la gente empieza a perder la confianza en Bitcoin.
A continuación te voy a explicar qué es lo que he estado haciendo durante este mes de junio, el segundo peor mes de toda la historia de Bitcoin, el peor momento de Bitcoin de los últimos años, cuando parecía que Bitcoin ya no podía caer fuerte porque había grandes empresas y fondos institucionales detrás, cuando están empezando a haber titulares de que Bitcoin ya está muerto, cuando estamos viendo la peor inflación en décadas, cuando estamos hablando de recesión, cuando las criptomonedas más importantes de todo el ecosistema han caído un 80% o más. Estoy escribiendo de manera diaria qué hago en el mercado para sacar ventaja en el corto, medio y largo plazo. Sabiendo ya el contexto en el que nos encontramos, voy a explicaros cuál es exactamente mi estrategia y qué es lo que he estado haciendo durante este fatídico mes de junio. No recomiendo que hagáis lo mismo que yo, pues el vídeo es meramente informativo, así como tampoco pretendo que lo juzguéis. Yo sé perfectamente cuáles son mis capacidades, cuál es mi experiencia y sobre todo cuál es mi capital, por lo cual sé perfectamente dónde puedo arriesgar más y dónde puedo arriesgar menos. Eso puede ser incompatible con vuestro contexto. Voy a hablar además abiertamente de números, lo haré con la mayor naturalidad posible, así que quien no esté preparado para asumir que una cantidad insignificante para mí puede ser importante para ti, y viceversa, aún está a tiempo de abandonar el vídeo. Además, recordar que todo lo que voy a ir comentando es fruto de un escrito diario, por lo cual lo podéis contrastar perfectamente con los vídeos que subo de manera diaria en mi canal de YouTube. Sin más dilación, pasemos con el diario. Aquí estáis viendo las dos líneas comprendidas entre el 1 de junio y el día 30 de junio, que son los días que vamos a tocar durante este diario. Y es que en la parte inicial de junio, previa a las grandes caídas que tuvimos aquí, me refiero a esta parte de aquí, sobre todo la parte del mes de junio, tal cual comentaba en los vídeos, no estaba acumulando, ya que el patrón que se dibujaba en los 30K era significativamente débil. Además, quiero alinear unos puntos, unos temas importantes que estuve comentando en los vídeos, y es que después de estas grandes caídas no se estaba formando ningún pullback. Al final, cualquier movimiento, cualquier price action, en cualquier tendencia, sabéis perfectamente que después del impulso viene el pullback y no estábamos viendo este pullback de aquí. Sí que es cierto que ya estábamos comentando, sobre todo en los vídeos, que el pullback estaba siendo en tiempo, pero hay características importantes que tendrían que haber exagerado ese pullback si el precio se hubiera estado comportando técnicamente bien, como por ejemplo el cese de noticias negativas. El cese de noticias negativas que habían llevado el precio hasta los 30.000 ya era un hecho y eso no estaba teniendo una reacción positiva en el gráfico. Además, pese al valor del que todo el mundo teóricamente hablaba en esta zona de los 30.000, no estaba viendo reacción, pero es que además, si le queremos añadir más puntos, las bolsas americanas sí que estaban haciendo un pullback, por lo cual, como podéis entender, desde el mes de abril en el canal ya habíamos comentado que los 30K no iban a ser ese soporte del que todo el mundo estaba hablando. Habíamos marcado nuestros motivos, que los tenéis en todos los vídeos, pero la acción del precio actual lo que hacía era confirmarme que todo lo que estaba augurando desde hacía semanas, incluso meses, se estaba confirmando en el momento, por lo cual era bastante insensato ponerme a acumular demasiado en esos niveles. Cambiamos de día y nos presentamos ya al domingo 12 de junio, que es esta vela de aquí que estáis viendo, y en ese punto se estaba confirmando una ruptura de los mínimos anteriores, justamente de estos mínimos de aquí. ¿Y esto qué estaba marcando? Pues no solo una caída en el mercado, no solo una caída en domingo, sino que también estaba marcando un patrón de continuación bajista, rompiendo con fuerza los mínimos anteriores. De entrada, lo que primero hago es aprovechar este punto y decir, vale, yo creo que va a seguir cayendo, esto es un patrón de continuación, esto lo único que hace es confirmar todas las teorías que he ido comentando desde hace semanas, pero pese a que yo considere que la caída no ha hecho más que empezar, yo quiero estar ya recomprando. Entonces, siento las bases de comprar solo Bitcoin e Ethereum, y hacer compras muy insignificantes, al menos para mi portfolio, de $200 cada una. Empiezo a comprar cada día $200 de Bitcoin y cada día $200 de Ethereum, independientemente de lo que estuviera haciendo el precio. Estas son las bases que yo me marco para empezar a actuar desde ya, pese a que consideraba que el precio podía seguir cayendo.
El lunes 13 de junio, el cual se representa en esta vela tan bajista de aquí, que no implica ni más ni menos que una caída de un 17% aproximadamente, estaba significando un desplome claro en los índices mundiales, no solo era problema de Bitcoin. Entonces, pese a que yo quería aumentar mi tamaño de posición, pese a que estaban siendo compras bastante insignificantes para mi portfolio, yo entendía que en miedo extremo no puedo comprar, por lo cual lo que quiero, lo que intento es mantener un tamaño de posición estándar, un tamaño de posición que a mí me permita seguir acumulando, pero que realmente no signifique una pérdida importante en el caso de que el precio siga cayendo. Estamos, o valoro yo, que estamos más cerca del mínimo que del máximo, no solo por el porcentaje de caída que hemos llevado a cabo. Desde los máximos históricos estuvimos cayendo, o en ese punto ya llevamos una especie de 60-70% abajo, sino también por los niveles técnicos en los que nos encontramos. Recordad que convergen en este punto la media móvil de 200 semanal, lo cual es esta línea azul que tenéis aquí marcada, y la media móvil de 50 mensual, por lo cual técnicamente, como mínimo, estábamos en niveles atractivos, porque además de ser niveles muy largos, niveles que cíclicamente importan, fijaros que convergen además o coinciden con los mínimos históricos de todos los grandes ciclos bajistas anteriores, por lo cual ya te indica que el precio de Bitcoin está más cerca del suelo que del máximo, pero como eso no indica que no vaya a poder seguir cayendo, yo tengo un poco que ajustarme a esas circunstancias. Del martes 14 al jueves 16 suceden dos cosas. La primera es que decido aumentar el tamaño de posición, básicamente porque el martes y el miércoles son estas dos velas de aquí, estas dos velas en forma de doji, en forma de desaceleración que estáis viendo redondeadas, y a mí lo que me indican es que el precio está empezando a frenar. Entonces hemos pasado de miedo extremo a empezar o a iniciar un freno, que no tiene por qué acabar de culminarse, que no tiene ni mucho menos por qué indicar que no van a haber más caídas, pero eso a mí me permite decir, vale, técnicamente estamos en niveles interesantes, pese a que contextualmente no, por lo que voy a decidir aumentar un poquito más el tamaño de posición, por lo cual lo que hago es, en vez de comprar 200 en Ethereum y 200 en Bitcoin, compro 500 en Ethereum y 500 en Bitcoin. ¿Qué es lo que sucede? Que al día siguiente, el jueves 16 de junio, como veis, el desplome vuelve a ser importante, casi un 10%, con lo que a mí me hace pensar que la debilidad es demasiado grande, por lo que no voy a realizar ninguna compra ni el mismo jueves ni el siguiente día, que era viernes. El viernes 17 de junio no hago ninguna compra, pero me doy cuenta que ya llevo varios días luchando con un pensamiento, luchando con pensar qué es lo correcto o cómo actuar de la mejor manera para aprovechar mejor esta situación. La verdad que llevo varios días pensando mucho en los niveles en los que estamos, ya que contextualmente la situación está siendo negativa, hay una inflación enorme, lo cual va a seguir aumentando. En esa época consideraba que iba a seguir aumentando y pues bueno, ha seguido aumentando y seguirá aumentando más adelante. Hay un miedo extremo causado por la posibilidad de que haya una recesión en los mercados, pero pese a todo esto hay puntos positivos. Por ejemplo, históricamente, como he comentado antes, estamos en buenos niveles para acumular. Si tú, en cuanto a probabilidades, acumulas fuerte en estos niveles, siempre tienes éxito y siempre tienes una rentabilidad mayor. Además, da la sensación de que hemos empezado a caer ahora, da la sensación de que ahora empieza el mercado bajista, pero realmente ya llevamos prácticamente un 75% de caída. Y cuando todo el mundo piensa en una dirección, suele suceder lo contrario. El plan que tengo finalmente es claro. Decido acumular únicamente Bitcoin e Ethereum, me conjuro para ello y divido los tamaños de posición en tres. $200, que es el tamaño insignificante, es acumular por participar. $500, lo cual es un tamaño que considero más interesante y considero que puede repercutir más en cuanto a una subida o en cuanto a una caída. Y luego $1.500, ¿vale? Es justamente los tres tamaños que marco, y luego lo que digo o lo que pienso en ese momento es que cuando lleguemos a los niveles que yo considere más clave, cuando lleguemos a niveles que para mí o para mi interés puedan parecer atractivos, lo que voy a hacer es comprar 2 Bitcoin de golpe. En ese momento lo que pienso es, vale, cuando el precio pueda llegar sobre los 17.000, 18.000 aproximadamente, yo lo que voy a hacer es comprar 2 Bitcoins de golpe para, pues bueno, ya tener ese material, para ya tener esos nuevos Bitcoins en mi portfolio y luego, pues bueno, asumir cualquier movimiento bajista o cualquier movimiento impulsivo
impulsivo. Vamos a ver a continuación qué es lo que voy pensando o cómo voy dirigiendo este pensamiento los próximos días. Nos levantamos el sábado 18 de junio con una caída cercana al 14% para acabar cerrando sobre el 7% abajo. En estas horas, en este impasse entre que decido que voy a comprar 2 bitcoins sobre los 17.000 y que el precio llega a los 17.000, yo ya había decidido internamente, tras mucho pensar, mañana, tarde y noche, ahora lo veréis, que en vez de comprar en estos precios, voy a esperar. ¿Por qué voy a esperar? Porque técnicamente sí que es cierto que me gusta lo que veo, aunque estemos en miedo extremo, aunque estemos en grandes caídas, sí que es verdad que estos niveles me gustan mucho, sí que es verdad que hemos caído técnicamente ya casi un 80%, pero si llegamos a el 84%, que es lo que suelen caer los mercados bajistas, el precio, en vez de ser cercano a los 20.000, será cercano a los 10.000. Por lo cual, en vez de comprarme 2 bitcoins más, me voy a poder comprar 4 bitcoins más. Y eso estoy hablando de a tocateja, sin contar ya todas las compras intermedias de 200, 500 o 1.500 que vayamos viendo durante el camino. Por lo cual decido y considero que sabiamente que en vez de comprar ahora fuerte, lo que voy a hacer es esperar, ¿vale? Pondero el aspecto fundamental, pondero el miedo, la irracionalidad de todas las personas, a no el punto técnico que me apetece o que me atrae de la situación en la que vivimos. El domingo 19 de junio empezamos con una caída inicial de prácticamente un 5% en Bitcoin, lo cual aprovecho para volver a comprar $500 en Bitcoin y $500 en Ethereum. Finalmente, el día acaba en un 8% arriba, lo cual es una posición interesante, es una señal interesante, básicamente porque se está formando una envolvente alcista en una zona de soporte con algunas velas de desaceleración previas. Yo esta coyuntura la aprovecho para meter alguna entrada en day trading, que como veis aquí es bastante atractiva, es bastante exitosa debido a la continuación alcista que estamos viendo. Veis cómo tenemos un claro impulso alcista, un pullback y una continuación. En un inicio iban a ser entradas a corto plazo, iban a ser entradas de este tipo, con un take profit cercano, luego veréis qué es lo que acaba sucediendo. Las dudas sobre si estoy haciendo lo correcto, la verdad que crecen, ya que he dejado escapar ciertos precios que eran atractivos. Como veis, el precio ahora que está cerrando el día en positivo, que ha cerrado un 8% en positivo. Yo vengo el día anterior y el anterior de decidir que lo que voy a hacer es esperar, que lo que voy a hacer es aguantar esas compras fuertes y de mientras ir acompañando el precio con compras pequeñas, ¿no? Pero la compra fuerte de 2 bitcoins o 4 bitcoins la espero hacer, decido no hacerla aún, y el día forma una envolvente alcista en este punto de aquí. Dejo una compra límite y ahora vais a ver, ahora os voy a poner la pantalla de FTX, que es donde yo realizo las compras. Abajo en el primer comentario fijado tenéis el link de FTX, pero bueno, como os digo, dejo una compra límite en 18K de 1.500 USDTs y luego otra en 17.100K de 1.500 USDTs, ¿vale? El plan, lo que valoro que voy a hacer es comprar un Bitcoin entero cuando el precio llegue a los 17K, que son más o menos los mínimos anteriores. Pero dejo la límite por sí, pues bueno, dejo una límite un poquito más por encima. Imaginaros que el precio llega a 17K durante la noche, yo no estoy presente y luego se levanta otra vez, como tantas y tantas veces ha hecho Bitcoin. Pues bueno, en este punto no voy a comprar un Bitcoin entero cuando no veo lo que está pasando. Yo, una cosa es comprar 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 incluso en un punto, pero lo que no voy a hacer es gastarme 17K, perdonad, en un nivel donde no sé lo que está pasando. Yo tengo que estar viendo en qué me estoy gastando 17K, por lo cual me dejo alguna compra límite, tampoco es un gran tamaño, pero bueno, me dejo varias compras, ahora las veréis, mientras espero a que pueda llegar a estos niveles para comprar directamente un Bitcoin de golpe, ¿vale? Como veis, vuelvo a cambiar, vuelvo a considerar que lo mejor ahora mismo, que lo mejor actualmente es... si la duda es tan grande, si el punto técnico es tan grande que puede comerse al aspecto fundamental, a lo negativo del aspecto fundamental, lo que decido es, vale, ni una cosa ni la otra, ni me compro ahora 2 bitcoins ni no me compro ninguno, me voy a comprar uno ahora cuando lleguemos sobre los 17.000 y voy a esperar luego a que el precio siga cayendo, ¿vale? Como veis, si el precio llega a 17.000, imaginaros que llega a 17.000, que es este nivel de aquí, y yo me compro aquí un Bitcoin. Puede caer literalmente hasta 12.000, hasta 11.000, que son niveles absolutamente increíbles, y la pérdida sería solo de un 35%.
¿vale? Todo el promedio que yo además iría haciendo pequeñas compras de 200, 500 y 1500 en estos puntos de aquí, acompañarían la caída, por lo cual no estamos hablando de una pérdida ni de un 50% desde mi punto de compra. Y esto hablando de que el precio pueda llegar a niveles tan increíbles como los 10.000, ¿vale? A continuación os voy a enseñar las compras que he estado haciendo en FTX. Como estáis viendo en pantalla, esto es FTX, como digo abajo en el primer comentario fijado tenéis mi link de FTX por si queréis apoyar al canal, es donde yo directamente hago cualquier tipo de operación de trading y aquí las flechas de color azul pues son todas las compras que os estoy narrando, que os estoy comentando. Yo espero que las podáis ver bien porque hay muchísimas, aquí hay varias. Como veis son las compras que voy haciendo de manera diaria. Dependiendo del punto de mercado, dependiendo del tamaño de posición, se ejecutan a un único precio o se ejecutan a diferentes precios. Es lógico, pero lo que os quería enseñar es en general todas las compras, creo que lo puedo hacer más grande. Aquí lo tenéis, todas las compras que he ido haciendo durante este mes de junio y aquí tenéis la orden límite en 18.400 y la orden límite en 17.100, que son las dos órdenes límite que he ido comentando. Igualmente, como os he dicho, si yo durante cualquier día estoy despierto, estoy activo y veo que el precio llega sobre los 17.000, yo lo que voy a hacer es hacer una compra de un Bitcoin entero porque es lo que he decidido. Así que vamos a ver cómo evolucionan los próximos días. Estamos en martes 21 de junio, el cual representa esta vela de aquí, esta especie de high test, y como veis, después de la envolvente alcista que comenté, el precio aún no ha ido a ninguna parte, ¿vale? Ayer por la noche, sinceramente, me volví a acostar, no ayer de hoy, sino ayer del martes 21 de junio, pues bueno, me volví a acostar con bastantes dudas sobre lo que hacer. Realmente estamos en una situación donde me ha estado costando bastante direccionar bien el contexto, direccionar bien la importancia del aspecto fundamental que estamos viviendo, a cómo puede afectar al precio e intentar tomar la mejor decisión. Es por eso que, si me habéis estado siguiendo en Instagram, si me habéis estado siguiendo en otras redes sociales, sabréis perfectamente que he dejado un poco de lado o dejé durante un periodo de tiempo muy concreto, un par de semanas solo, el tema de trading, el tema de meter nuevos trades, porque quería focalizarme única y exclusivamente en entender cuál era el mejor contexto, cuál era la mejor situación o qué era lo que mejor podía hacer para aprovechar este momento, ¿vale? A pesar de las dudas, reafirmo que la mejor decisión es aguantar y esperar, ya que pese a que técnicamente me gusta, fundamentalmente, como digo, no me gusta la situación. Además, considero que el precio no va a arrancar directamente desde estos precios, por lo cual, pese a que pueda estar equivocado respecto a la dirección a largo plazo o incluso en el corto plazo, vamos a tener más volatilidad respecto a estos niveles. O esto era lo que opinaba el día 21 de junio. Técnicamente se sigue mostrando debilidad, algo de debilidad en cuanto a volumen, por lo que puede ser una nueva señal de falta de decisión. El precio inicia el día con fuerza, es justamente, como os digo, este punto de aquí, inicia el día con fuerza. Y nuevamente, no os voy a engañar, vuelve a generarse dudas respecto a mi decisión. Pese a que yo técnicamente lo veía claro, podía haber un pullback, pese a que fundamentalmente sabía que el contexto económico, el contexto fundamental de criptos, de confianza, de todo, era negativo. Pese a que yo ya había tomado una decisión, pese a que la había meditado durante día, tarde y noche, como os digo, había noches que me costaba dormir, al menos al principio, pues pese a todo ello, yo sigo teniendo dudas porque un único día, el 21 de junio, el precio inicia hacia arriba. Igualmente lo que hago es decidir que voy a quitar los break-even de las posiciones, ¿vale? Yo en este punto de aquí tenía varias posiciones en trading y pues lógicamente el precio había arrancado. El día 21 coincidía pues con este punto de aquí, exactamente con esta zona de aquí, y yo lo que decido es, lo que voy a hacer es quitar el break-even, volver a poner el stop loss en su sitio y dejar que el precio se desarrolle. ¿Por qué? Muy sencillo, básicamente porque si el precio seguía tirando dentro de un pullback o dentro de un movimiento mayor, yo ya estaba dentro con varias posiciones, por lo cual ya iba a generar ingresos en ese sentido. En cambio, si el precio se daba la vuelta, si el precio me sacaba de la posición, yo podía aprovechar para hacer compras en niveles bastante atractivos, ¿vale? Entonces lo estaba utilizando como una especie de cobertura. Fijaros que no en una, sino en dos ocasiones el precio me hubiera tocado el take profit y perfectamente me hubiera llevado ese 1,65% y a casa, ¿vale? O sea, hubiera multiplicado por 1,65% y ya está. Pero lo que decido es utilizar estos trades como cobertura y dejar de lado o dejar las compras fuertes para otros momentos, para otros movimientos de mayor caída.
Además, también, como os comento, en FTX entro en una posición llamada Bull USD. Bull USD es un token apalancado por 3 de Bitcoin que lo que hace es permitir que tú puedas multiplicar por 3 cuando el precio sube. Entonces, lo que hago es cargar fuerte esta posición, entrar con más capital de lo habitual y entender que si el precio continúa, si el precio se acelera, yo lo que voy a hacer es ganar el triple. No el triple, sino casi 5 veces o 6 veces más, porque el tamaño de posición ya era mayor. En cambio, lo que hago es poner un stop loss, ya que si el precio llega a este nivel de aquí, a los mínimos anteriores, esto corresponde al nivel de los 17.000 en Bitcoin, yo voy a poder comprarme un Bitcoin entero más, que es lo que quiero hacer. ¿Vale? Entonces, al final es otro win-win. Yo acepto sacrificar una parte del capital para poder comprar en precios más atractivos. Lógicamente, lo más interesante sería, oye, yo aprovecho estos day trades, yo aprovecho el Bull USD apalancado por 3 para generar capital, me salgo, me llevo el capital y luego cuando vuelva a caer compro. Pero yo necesito algún tipo de cobertura, ¿vale? Psicológicamente es interesante tener ese tipo de seguros porque va a ser un win-win. Si tira para arriba el precio, tú vas a ganar técnicamente porque estás en trades, porque además has aprovechado para acumular, pero si el precio se da la vuelta, tú probablemente vas a perder esas posiciones, pero es bien seguro que vas a poder comprar en los niveles que te apetece. Así que vamos a ir ya tirando a los últimos días del mes de junio, porque las decisiones que tomo también son interesantes de cara sobre todo ya al mes de julio. El jueves 23 de junio, el cual es esta vela alcista que tenéis aquí, como veis hemos avanzado algunos días que sinceramente no habían repercutido en nada, pues bueno, el jueves 23 de junio cierra un 6% arriba. Como no se ha movido nada y yo he hecho tantas compras en el mismo nivel, lo que hago es bajar nuevamente la carga a unos $200, tanto en Bitcoin como en Ethereum. He bajado ya también el pensar tanto en qué hacer y ahora me limito a hacer compras diarias y a dejar que el precio haga lo que tenga que hacer. Yo lo único que quiero es participar en este momento, participar en esta oportunidad de mercado de la mejor manera posible. Entonces decido que, como el precio sigue estancado, como el precio sigue sin avanzar hacia ningún lado, voy a bajar nuevamente a solo $200 y voy a dejar los 500 y los 1500 para otros momentos de mercado. Así que vamos ya directamente al viernes 24 y jueves 30 de junio, donde no estoy acumulando tampoco fuertemente. Como veis, el movimiento ha sido ya final, estamos en la parte final del mes, hemos estado en una parte de subida con muy poca fuerza y estamos ya en una parte de bajada, también con muy poca fuerza, pero volvemos, al ser tan endebles ambos movimientos, volvemos a pasar por niveles por los cuales yo ya había pasado anteriormente, por lo cual decido que voy a seguir acumulando $200, primero porque no hay fuerza en el precio y segundo porque el nivel es el mismo que en los días anteriores. Sigo reconociendo realmente un poquito de estrés cuando veo esas subidas del 5%, esos movimientos de mercado alcistas y como he comentado, el plan es claro, ¿vale? Voy a repetir lo que hago, voy a repetir cómo lo tengo estructurado porque no quiero moverlo. Yo me lo escribo, yo lo repito, yo lo tengo asimilado porque al final considero que es la mejor opción y lo que decido hacer es básicamente, y con esto ya finalizamos este diario para pasar ya a la conclusión, lo cual también os recomiendo que la miréis porque será interesante, pero bueno, lo que decido hacer, en lo que yo considero que tengo que actuar, es dejar una compra límite en 18.000 y pico, dejar una compra límite en 17.000 y pico, comprar fuerte en los 17.000, sabiendo que puede caer, pero asumiendo perfectamente esa caída, la cual no me va a representar nada. Y cuando digo comprar fuerte es comprar un Bitcoin e ir acumulando en todo este periodo. Compras de 200, compras de 500 o compras de 1.500. Independientemente de lo que dice el mercado, no. Dependientemente de la situación técnica del precio. Mi objetivo es acumular en todas estas caídas entre 2 y 5 o 2 y 6 Bitcoins, por lo cual tengo que actuar correctamente, tanto en los puntos donde compro un Bitcoin entero o varios y en los puntos donde acumulo. Así que vamos a dejar la parte del diario y vamos a pasar directamente al apartado de conclusión. Bueno, como habéis visto, este ha sido mi transcurso durante el mes de junio. La verdad que podéis reconocer perfectamente tanto lo que he dicho durante todos los vídeos de YouTube, que subo de manera diaria, como lo que estoy recogiendo en este vídeo de manera mensual. Este contenido lo voy a hacer durante todos los próximos meses. Si el mercado es bajista, pues también mejor, porque así veis cómo actúo. Y si el mercado se da finalmente la vuelta, pues ya me plantearé si lo sigo recogiendo todo el escrito diario o no, porque lógicamente conlleva un trabajo que es por y para vosotros. Como habéis visto, no son todo rosas. Dentro de la decisión que muestro en todas mis decisiones, hay dudas y yo
yo quiero meditar bien esas decisiones, porque lo que estoy haciendo a día de hoy va a afectar directamente a lo que suceda el día de mañana, por lo cual tengo que tomar la mejor decisión posible. Nunca hay un 100% de acierto, nunca hay una decisión que 100% va a ser perfecta, pero sí que tengo que amoldar bien mi situación económica, mi situación actual, mi contexto, a lo que yo puedo obtener del mercado. Y en este sentido, pues lógicamente, este contexto, estas caídas, esta situación económica tan heavy que tenemos actualmente, recesión, inflación, venimos de una pandemia, es absolutamente única para todo el mundo. No se puede comparar con nada, porque nunca hemos tenido una pandemia de este estilo que haya afectado tanto al mercado, una recuperación tan absolutamente bestial y una inflación tan abrumadora, por lo cual es única y yo quiero participar de la mejor manera posible. Y en estos puntos, igual que se crean millonarios, se crean personas que se van a la pobreza, se crean personas que pierden todo su capital. Entonces, si tengo que elegir, pues lógicamente quiero formar parte del primer grupo y eso representa que tengo que actuar bien, que tengo que tomar buenas decisiones y eso no está eximido de tener dudas en cuanto a planificar diferentes escenarios, en cuanto a planificar diferentes momentos, planificar diferentes posibilidades y tengo que valorarlas todas. Es por eso por lo que habéis visto que durante este transcurso del mes de junio he tenido diferentes momentos de pensar hacer una cosa, luego pensar hacer otra, hasta que he encontrado finalmente lo que considero que es la mejor opción. Como veis, el implicarme emocionalmente tanto en una decisión como es esta ha conllevado la decisión de estar fuera del trading durante 2 semanas. Es muy importante tener la mente clara, la mente limpia para poder dedicarse correctamente a este trabajo. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido. Nos vamos a ver el próximo mes de julio con un nuevo trabajo, con un nuevo diario de lo que estoy haciendo durante este mes. Ya os aseguro que os va a interesar porque todo fluye mejor, lo más complicado ya ha pasado, que era tomar cartas en el asunto, decidir cuál era la dirección y ahora es únicamente ejecutar el plan. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!